queremos continuar con el tema sobre la fe, pensando en los pasajes bíblicos que estamos estudiando. Aún no hemos terminado con Habacuc 1, 2, 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Estamos en este pensamiento que es vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Hoy tengo el bosquejo acá para los que quieren escribirlo. El número 1, vivir por fe, es vivir por las promesas de Dios y no por las perspectivas que tenemos o por lo que nosotros esperamos, ¿verdad?, que Dios haga. Entonces, vivir por fe es vivir por las promesas de Dios, no por las explicaciones que nosotros quisiéramos saber acerca de Dios, ¿verdad? Y aquí está el pasaje bíblico, que ustedes pueden ver en esta parte, y es Habacuc 1:13. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Mire, esa es una pregunta del profeta hacia Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Dice ahí el versículo 13. ¿Ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? En otras palabras, dice el profeta: no entiendo, Dios, ¿por qué le va bien al malo? ¿Por qué tú no haces nada? ¿Por qué al justo le va mal y al injusto le va bien? ¿Por qué no haces algo? Entonces son las perspectivas que tenemos a veces nosotros de Dios. O en otras palabras, nosotros quisiéramos que Dios nos explicara por qué pasan ciertas cosas que nosotros no entendemos. Pero no vivimos, ¿verdad?, por esto, sino que el que quiere vivir por fe, vive por las promesas de Dios. Ese es el número 1, hermanos. Vivimos por las promesas de Dios, no por las perspectivas que tenemos o por lo que quisiéramos nosotros que Dios hiciera o cuándo lo hiciera. Porque Dios tiene su tiempo de cuándo hacerlo. Y Dios sabe por qué algunas cosas Él, pues en el momento no actúa, sino que deja pasar un tiempo. Pero de todas maneras, Dios siempre va a actuar. Así que vivimos por fe, ¿no?, nosotros. Al ejercer, al creer las promesas de Dios. Así que es el número 1. Número 2, hermanos, vivir por fe es vivir por la providencia de Dios. ¿Qué es esto de vivir por la providencia de Dios? Lo que les estaba diciendo la vez pasada, el martes pasado, ¿verdad? Dios está en control de todo. Nada se le escapa al Señor. Él está en control de todo. Y aquí tenemos Habacuc 2:3. Habacuc 2:3, por ahí creo que lo tenemos. Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La providencia de Dios quiere decir, hermanos, que Dios está en control de todo. Y que a veces pareciera que como que no va Dios a actuar. La palabra, hermanos, ya está dada. Dios va a actuar. Aún el justo, cuando parece que se porta bien y todo le va mal, las promesas de Dios son fieles. Y tarde o temprano Dios va a hacer resplandecer al justo, porque así dice en el libro de Proverbios, ¿verdad?, que el justo es como la luz de la aurora, que cada día va más y más en aumento la luz hasta que el día es perfecto. En otras palabras,
A veces podríamos preguntarnos por qué yo siendo bueno me va mal. Pero el justo es como la luz de la aurora, dice el libro de Proverbios, que a medida va aumentando el día, ¿verdad? La luz va siendo más fuerte. Así es el Señor, tarde o temprano va a bendecir al justo. Número 3, vivir por fe es vivir una vida eh, de agradecido a Dios, a pesar de que miremos las circunstancias son negativas. Y aquí tenemos este pasaje de Abacú, hermanos, capítulo 3, versículo 17. Abacú 3, 17. En adelante. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Cuando se nos pide que demos gracias al Señor por algo, normalmente solo damos gracias por las cosas buenas que nos pasan. Pero el justo, el vivir por fe, también tiene que estar agradecido con Dios por las cosas malas que Dios permite. Que Dios permite. Hago énfasis en esto porque no es casualidad que pasan las cosas malas en la vida de un justo, o sea, de un creyente en Dios, sino Dios permite estas cosas con propósito. Y no los estoy regañando de ninguna manera, porque es normal que nosotros demos gracias a Dios solo por las cosas buenas que nos suceden. Pero miren, este profeta aquí ha aprendido una gran lección. Y la lección es que el justo eh, debe de vivir por fe, dando gracias a Dios, aún en medio de las cosas que aparentemente no están bien. Aquí está hablando de la falta de recursos que a veces nos sucede a nosotros, ¿verdad? Y vemos a los malos que prosperan en sus empresas, dice la palabra de Dios. Es cierto, hermanos, que muchas veces nosotros como creyentes en Dios hemos pasado por estas situaciones que con bastante falta de recursos, enfermos, sin trabajo, con problemas familiares o personales, problemas también emocionales, problemas de todo tipo que nos vienen. Pero ahí es donde debemos de vivir por fe, ¿verdad? Y dar gracias a Dios por esta situación. Pues hoy estaba orando con un hermano de Cristo que estaba pasando por una situación complicada. No es de la iglesia el hermano, ¿verdad? Pero él me pidió oración. Pero lo que me gustó es que este hermano dice, gracias a Dios porque pasan esas cosas, porque son con propósito, ¿verdad? Así que hermanos, cuando dice la escritura aquí que el justo eh, por su fe vivirá, eso implica, hermano. Ahora, ¿qué significa esto de vivir por las promesas de Dios? Y no por, ¿verdad? La expectativa que nosotros tenemos acerca de Dios, porque muchos tenemos expectativas acerca de Dios, ¿verdad? Y cuando no se cumplen esas expectativas que tenemos acerca de Dios, entonces hay dificultades, ¿verdad? Como el profeta que estaba reclamándole a Dios que por qué hacía prosperar al malo y permitía que el malo se ensañara sobre sobre el justo. Pensemos, hermanos, en estas tres cosas en esta noche, pero hoy, escucha bien, y quiero que ponga toda atención en esto. Vamos a ver la parte de el que cree en Dios, pero
no vive por fe. Porque mire, esto es interesante, mire. Más el justo por su fe vivirá. Pero hay justos, o sea, hay hermanos en Cristo, hay personas que creen en Dios, pero ¿qué pasa? Que no viven por fe. Entonces, eh, vamos a ir a la número 1, ¿verdad? No confían en las promesas de Dios. Y entonces es cuando vienen las dudas en nuestra mente. Vienen a nuestra mente situaciones donde dudamos de las promesas del Señor. Abraham le reclamó a Dios que por qué no le daba un hijo. Y dijo, este criado mío va a ser el heredero de todo lo que tengo. Porque Dios se le apareció y le dijo, de cierto, te bendeciré y te haré grande y varias promesas, pero no le interesaba a Abraham eso. Realmente lo que Abraham quería era un hijo. Pero estaba muy desanimado Abraham acerca de que Dios no le cumplía, ¿verdad? O que Dios no le bendecía dándole un hijo. Por eso dudó, ¿verdad? Pero cuando recibió la promesa, dice la Escritura, que creyó a Dios y se fortaleció en fe. Ahora, ¿qué sucede cuando no creemos en las promesas de Dios? Viene la duda y viene la incredulidad en nuestras vidas, luego viene el desánimo y por último viene la queja. Esto fue lo que le pasó al profeta, ¿verdad? Porque a Moisés le dijeron, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Para venirnos a matar a este desierto. Mire, ¿cuál era la promesa de Dios, hermano? Que Él lo llevaría a la tierra prometida. Y Dios lo llevó hasta la mera puerta de la entrada, ¿verdad? Al río Jordán. Pero por la duda de ellos, por la falta de fe de ellos, por murmurar contra Dios, por no creer, por quejarse contra Dios, entonces Dios los disciplinó, los mandó 40 años al desierto. Hay que cultivar, hermanos, entonces hay que cultivar un corazón agradecido al Señor. Pero estamos viendo el punto número 1, que vivir por fe es confiar en las promesas de Dios y no en las perspectivas que tenemos acerca de Dios. Es porque, hermanos, Dios actúa como Él quiere. Él es un ser personal. Y si Dios quisiera destruir al malo, inmediatamente que hace mal, Dios lo hace. Pero a veces Dios puede dejarlo bastante tiempo sin castigarlo. Nosotros quisiéramos que Dios lo hiciera, porque así es lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Pero dice la Escritura que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No es como nosotros, ¿verdad? Que somos rápidos para la ira y, y no somos grandes en misericordia. Les animo, hermanos, a que vivamos por fe, confiando en las promesas del Señor en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en lo material como en las otras áreas que nosotros necesitamos, porque el justo vivirá por fe. Dios es fiel, hermano, a sus promesas y Él las cumplirá. Cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes y no sé qué cosas usted a veces le vienen las dudas o dudas acerca de si Dios va a actuar, ¿verdad? O va a contestar promesas o sus oraciones. Usted sigue confiando en el Señor. Miramos la número 2. Vivir por fe es vivir por la providencia de Dios. En otras palabras, es vivir confiado en el cuidado de Dios, en el plan de Dios. Es vivir confiados como Dios
lleva las cosas. Ya les he enseñado, hermanos, ya hemos aprendido que estamos en un periodo que la Biblia le llama el presente siglo malo. Y Jesús dijo que no nos afanáramos por el día de mañana, porque cada día trae eh, a su propio mal, ¿verdad? O su propio afán trae cada día. Todos los días estamos expuestos al mal y podría oírnos el mal, ¿verdad? Pero nada se escapa del Señor. Todo está bajo el control del Señor. Aunque aparentemente sucedan cosas, aparentemente, escuche, que no eh, pensamos que es que Dios las ha permitido en nuestra vida. Pero vivimos entonces eh, por la providencia de Dios, o sea, por el cuidado del Señor, confiamos en el plan del Señor, confiamos que el Señor nos está guiando siempre de la mejor forma, como como Él le ha placido. Pero ¿qué sucede cuando estamos viendo la otra parte, verdad? Cuando el justo o el creyente cree que Dios no está en control de las circunstancias y cree que Dios lo ha abandonado, que Dios también no tiene control sobre situaciones que suceden en esta vida. Por eso muchos creyentes se han retirado de las iglesias, porque las cosas que les suceden son cosas que los hace dudar acerca del cuidado de Dios, de la protección de Dios o de la provisión del Señor. Por eso es que dice que por fe vivirá justo. Por fe. No vivimos, hermanos, por otra circunstancia, otra situación, sino por fe. Y vivir por fe, hermanos, es vivir bajo la providencia de Dios, que quiere decir bajo el gobierno de Dios, bajo el control de Dios, bajo la protección de Dios, bajo la provisión de Dios. Hace poco leí el pasaje que Nehemías está recordando a la nación de Israel. Cuando ellos vinieron en el desierto, dice que Dios les dio maná, Dios les dio agua, pero hay una cosa curiosa ahí que dice que en los 40 años su calzado y su ropa no se envejecieron. Qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Qué clase de telas eran esas? No, era el poder de Dios eh, permitiendo, ¿verdad?, que no estuvieran desnudos, que siempre tuvieran ropa que fuera la misma, no se arruinaba. La polilla no le llegaba a esta ropa, no se rompía nada, estaba muy, pero muy fuerte. Eso es la providencia del Señor. No dude, hermano, no dude. Aunque las circunstancias se miren, ¿verdad? Oh, perdón, aunque usted mira que su vida como que no tiene salida, como que está en un cajón y que para cualquier dirección que vaya no le haya salida. Vivimos por fe en el Señor, aunque las cosas que nos sucedan creamos que no tienen aparentemente sentido. Hay un libro que algunos creo que han leído, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y yo le podría agregar una frase que me parece ahí: cuando lo que Dios hace que aparentemente no tiene sentido, ¿verdad? Porque esto lo aprendí cuando estudiaba la historia de José. Aparentemente todo le iba mal a José, y podría ser que no tenía sentido para José todo lo que le pasó, pero para Dios sí, era todo con propósito, todo con propósito.
Así que hermanos, tengan fe, confíen en el Señor, confíe, abandónense en los brazos de Él. Aunque esté enfermo, aunque no tenga dinero, aunque no tenga trabajo, aunque tenga problemas familiares, aunque esté endeudado, aunque esté en depresión, desanimado, siga adelante. Dios es bueno y Dios va a sacarle de todos estos problemas que usted tiene a su tiempo. Solamente corra una milla más, dé una milla más, ¿verdad? De fe en el Señor. Amén. Y por último, hermanos, vivir por fe es vivir una vida de adoración al Señor. Yo siempre he pensado por qué al Señor le agrada que nosotros le demos gracias. Por qué al Señor le agrada que le adoremos. Hoy me gocé con otro hermano en Cristo que dice, pastor, yo lo primero que hago cuando Dios me despierta es adorarlo a Él. Es adorarlo a Él. Qué bonito, ¿eh? Oír a ciertos hermanos decir así. Y lo primero que hacen cuando se levantan es adorar al Señor. A pesar de las circunstancias, hermano. Este profeta aprendió esa gran lección. Aunque la higuera no florezca, quiere decir que no iba a haber fruto, ¿no? Ni en las vides haya fruto. La vida era el vino, era una parte como la tortilla o los frijoles para nosotros, o el café. Aunque falte el producto del olivo, era el aceite, ¿verdad? Para cocinar o para enfermedades y muchas, para perfumes, muchas cosas. Y los labrados no den mantenimiento, miren. O sea, no, usted siembra y nada cosecha. Y las ovejas sean quitadas de la majada, es el lugar donde pastan en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Yo he aprendido algo de la palabra de Dios, hermano. Quisiera compartirles esto en esta noche. Es de mucha, pero mucha bendición, ¿verdad? Cuando Dios mira que la nación de Israel está rebelde, incrédula para entrar a la tierra prometida, ellos expresaron unas palabras, ¿verdad? Y mire esta palabra. Dijeron ellos, ¿para qué trajiste para que estos niños murieran aquí en el desierto, ¿verdad? ¿O para qué nos trajiste para que murieran en este desierto? Escucha bien, escucha bien. ¿Sabe qué pasó? ¿Ah? Eso que ellos dijeron, eso les pasó. Que fueron a morir al desierto. Y Dios les dice, y como dijeron que estos niñitos iban a morir, pues no van a morir. ¿Por qué? ¿Por qué hizo Dios eso? Observe, hermano, ¿por qué? Porque lo que estaban diciendo es que le estaban echando la culpa a Dios, que él iba a matar a los niños. Escuche bien, qué Dios más terrible este, ¿verdad? Qué Dios más malo. Ese Dios no quisiera que fuera mi Dios. Hermano, ellos que hubieran hecho, hermano, hubieran dado gracias a Dios. Señor, gracias por traernos hasta este lugar. Gracias, Señor, por todo lo que hemos sufrido a través de todo este camino. Pero ahorita, Señor, estamos dispuestos para entrar a la tierra prometida. ¿Sabe, hermano? Dios nos ha prometido bendiciones a nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces perdemos la bendición por nuestra actitud, porque nuestro corazón no es un corazón agradecido con Dios, porque nuestro corazón no está dispuesto a alabar a Dios y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque las circunstancias, hermanos, en las que estamos viviendo
a veces no son buenas, ¿verdad? Y es que es bonito adorar a Dios, ¿verdad? Y decirle gracias, Señor, por mis hijos, ¿verdad? Que tú me has dado tan bonito. Pero si Dios le quitara a un hijo a usted y se lo llevara, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Cómo estaría su corazón? Gracias a Dios por este trabajo, gracias a Dios por la provisión que me da. Pero si Dios le quitara ese trabajo y la provisión le faltara, ¿qué haría usted? ¿Qué hizo el profeta, hermano? Me voy a gozar en Dios, ¿verdad? Me voy a gozar en Dios. Qué precioso, ¿verdad? Pero estas son lecciones difíciles de aprender, ¿verdad? ¿Cómo se aprenden, hermano? Pues yo he aprendido, hermanos, que dando gracias a Dios por todo y en todo. Pero a veces yo le digo, Señor, no tengo ningún deseo de darte gracias por esto, porque no es bueno para mí, pero voy a dar gracias, como ya les he dicho, porque tu palabra dice que lo hagamos, porque tu palabra dice que lo hagamos. Así que, hermanos, eso es vivir por fe, y el justo por fe vivirá, por confiar en las promesas de Dios. No se haga preguntas, no busque explicaciones. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios es bueno con aquello? ¿Por qué Dios a este le da casa, a mí no me da casa? ¿Por qué a aquel le da carro, a mí no me da carro? ¿Por qué aquel tiene un buen sueldo y yo no tengo un buen sueldo? ¿Por qué? Y ahí uno empieza, ¿verdad?, a hacer preguntas, ¿no? Nada de eso, solamente vivamos confiando en la promesa de Dios. Abandonémonos en la providencia de Dios, hermano. Ah, estos días me he gozado con la Biblia y el otro día dice el Señor, bueno, ¿por qué están preocupados? Les dice por la comida, por el vestido, por lo que han de beber. Si Salomón, dice, con toda su gloria, no se vistió como uno de estos lirios, si estos gorriones o estos pájaros no siembran ni tienen graneros, y mi Padre los alimenta. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana no es, mañana le echan al horno, dice, Dios la viste así, no valéis mucho más vosotros, hombres de poca fe. En otras palabras, hermanos, podemos descansar totalmente en el Señor. Él va a proveer todo, ¿verdad? Él va a proveer todo lo que nosotros necesitamos, conforme a como Dios sabe. Porque recuerden, hermanos, que antes de que pidamos, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero, escucha bien, para los que nunca me han escuchado tal vez en el YouTube o en el Facebook, pero a veces nosotros creemos que tenemos necesidad de algo y oramos y oramos y oramos, pero Dios sabe cuál es mi necesidad y podría ser que lo que Dios sabe de mi necesidad no es lo que yo siento, no es lo que yo siento, ¿verdad? Porque Dios es el que sabe qué es lo que yo necesito. Dios es el que sabe qué es lo que yo necesito. Dios sabe qué es lo que usted necesita. A veces nosotros, como dice Santiago, no pedimos y no recibimos. Y no recibimos, dice Santiago, porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, ¿verdad? En realidad no sabemos pedir. Y mismo Pablo dijo que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero gracias a Dios que está el Espíritu Santo en nosotros, que conoce nuestra necesidad, la lleva el Padre, y el Padre conoce cuáles son nuestras necesidades. Y así Dios nos provee a nosotros. También, hermanos, cultivemos una vida de agradecimiento al Señor. Los tiempos no son buenos y podría ser que usted ha pasado por circunstancias difíciles o está pasando.
pasaremos, hermanos, pues no sabemos. Y podríamos ser tentados a no ser agradecidos. Y el agradecimiento, hermanos, no solamente es con Dios, ¿verdad? Sino con todas las personas. Pero aquí estamos centrándonos en el Señor, ¿verdad? Y podríamos hacer como el profeta, alegrarnos en el Señor, aunque todas las cosas vayan mal. ¿Por qué? Porque esto es bueno, dice la Escritura, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a suceder, hermano? Cuando usted empieza a dar gracias a Dios, a bendecirlo y a darle gracias por todo, la esfera de su vida va a empezar a cambiar. Dios va a apoyar su vida. Dios va a ir conociendo que usted está dispuesto a someterse a Él. Y Dios va a empezar a trabajar en su vida. La alabanza, hermanos, es parte de nuestra vida. La adoración es parte de nuestra vida. Las acciones de gracias son parte de nuestra vida. Y al Señor le agrada. Para terminar, hermanos, quiero recordarles este pasaje. El apóstol Pablo le dijo al Señor, Señor, he orado 3 veces para que tú me quites este aguijón de mi carne. Pero tú me has dicho, bástate a mí, gracias, porque tu poder o su poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré o me alegraré, más bien en mis problemas, ¿verdad? En mis dificultades, en mis necesidades. O sea que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que estaba pasando por un periodo complicado. Pues todo le iba mal. Y ya no quería seguir en ese proceso. Por eso le dijo el Señor, he rogado. Ya 3 veces he rogado, le dice el Señor. Y ya le he explicado que esas 3 veces significa algo que él constantemente lo había estado haciendo. Pero el Señor no le quitaba nada. Pero escuche bien esto, escuche bien la respuesta. La respuesta es que el apóstol moriría, oiga bien, que el apóstol moriría en ese estado. ¿Qué le quedaba al apóstol, hermano? Ya no seguir luchando, o ya no seguir rogándole a Dios, sino, Señor, ahora te voy a dar gracias. A veces hay problemas, hermanos, que no se van a ir, que ahí van a estar, ¿verdad? Y solo nos va a tocar dar gracias a Dios por ello. Dar gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y alabar al Señor en medio de toda esa situación. Dios les bendiga, hermanos.